Ahí sí, grabando. Ya, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra primera entrevista del ciclo Viernes de Constituyentes, el cual espera reunirse con 8 candidatos a esta elección, la que se realizará el próximo 11 de abril. Esta es una de las elecciones más importantes que hemos vivido porque elegiremos a las personas que redactarán la nueva constitución política de la República de Chile. Por lo tanto, debemos votar todos y debemos votar informados. El día de hoy, nuestra invitada es Yoconda Navarrete, a quien le preguntaremos, primero, ¿cuál es el rol de un constituyente? Segundo, ¿cuántos constituyentes se elegirán en nuestra región? En tercer lugar, le preguntaremos cuáles son los motivos y razones por los cuales se presenta a este cargo, digamos, postula este cargo. ¿Cuáles son sus propuestas que deberían quedar plasmadas en esta nueva constitución política de la República de Chile? Además, quisiéramos saber si cuenta con un equipo de trabajo que la acompañará en esta tan importante labor. Y finalmente, que nos diga por qué las personas deberíamos votar por ella. Ahora, lo importante es que en este desafío de Viernes de Constituyentes no estoy sola, sino que me acompaña Alexis Cornejo, a quien le doy la bienvenida y que me gustaría que él, se presente y a la vez nos cuente cuál será su rol en esta actividad. Hola, ¿qué tal a todos? Sean ustedes muy bienvenidos a estos Viernes de Constituyentes, en los cuales nos acompañarán viernes a viernes todos nuestros candidatos a constituyentes de la región de Aysén. En mi rol estaré preocupado de la logística y admisiones de los candidatos y además algunas preguntas que desde ustedes mismos puedan indicar para hacerle a nuestros constituyentes qué es lo que quieren saber, preguntas, ¿por qué no fáciles?, pero también las difíciles. De eso se tratan los Viernes de Constituyentes, más allá de conocer a nuestros candidatos, también las propuestas. Y de eso la idea de ir conociéndolos viernes a viernes a todos nuestros candidatos a constituyentes. Y hoy, por supuesto, nos acompaña la gran Yoconda Navarrete como primera invitada de los Viernes de Constituyentes junto a Loreta Villegas. Perfecto, muchas gracias, Alexis. Ahora llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada, que es doña Yoconda Navarrete, y voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes la conozcan un poco mejor. Ella es de profesión base, por decirlo de alguna forma, asistente social de la Universidad de Concepción. Además, es diplomada en mediación familiar de la Universidad Católica. Es diplomada en gerencia social y políticas públicas de Flaxo. Es diplomada en estudios de género de la Universidad de Chile. Es diplomada en formulación, evaluación y monitoreo de programas y proyectos sociales. Es diplomada también en gestión de relaciones laborales. Ha sido funcionaria pública por 29 años y los 29 años han sido en la región de Aysén. Trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el año 2000 al 2014 fue Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Posteriormente, del 2014 al 2016, trabajó en la Municipalidad de Aysén. De ahí se trasladó a la Municipalidad de Cisne, donde estuvo hasta marzo del 2018, fecha en la cual asume como intendente de nuestra región. Cargo que dejó hace un par de semanas atrás para presentarse como candidata a constituyente. Esa es una breve introducción de quién es Yoconda Navarrete y ahora le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Loreta. Muy buenas tardes a todos. Saludar a Alexis también, que está por ahí como co-anfitrión, ¿no es cierto? Y a cada uno de quienes están unidos a través de este Zoom, que nos permite conocer un poco más, y agradezco la oportunidad y el trabajo que están realizando para que nuestra ciudadanía pueda conocer a los distintos candidatos en esta elección que es inédita. La verdad es que es la primera vez que en nuestro país y en nuestras generaciones se da la oportunidad de elegir democráticamente a nivel de todo el país quiénes van a ser las personas encargadas de poder redactar, pero antes que ello conocer, recoger y dialogar de manera transparente en sus distintos territorios para poder consagrar aquellas cosas que hoy día es necesario que contenga esta nueva Carta Fundamental,
que es la forma democrática, cómo se organizan, ¿no es cierto?, los pueblos o las naciones, y que además es el instrumento que busca regular los poderes y la relación entre el Estado y la ciudadanía, una ciudadanía que habló muy fuerte a contar de octubre del 2019 en nuestro país y que nos tiene en esta situación inédita de la cual los invito a todos a ser parte, porque es la única forma que podamos construir esa carta fundamental que efectivamente sea una carta que nos una, no que nos divida, y que sea la que pueda guiar el desarrollo de nuestro país y de nuestros territorios en los próximos 30 o 40 años. Perfecto. Yendo a las preguntas más específicas, entonces, ¿cuál sería el rol específico que cumpliría un constituyente? Bueno, la verdad es que la responsabilidad de ser constituyente es una responsabilidad, como yo lo decía, inédita y muy grande, porque hoy día nuestro país requiere caminar para trabajar y construir en conjunto lo que hemos denominado desde Evolución Política, el partido al que yo pertenezco, la casa común o la casa de todos, es decir, una carta fundamental que nos una como pueblo, como chilenos, y no que nos divida, dejar atrás la historia que nos divide para mirar el futuro con un espectro mucho más amplio, con una carta fundamental que resguarde mínimos, ¿no es cierto?, sociales, que garantice derechos que contemporáneamente hoy día es necesario incorporar y que no los tiene la actual carta fundamental, pero que también permita el desarrollo en plenitud de las personas y de sus distintas formas de desarrollarse y de cumplir sus expectativas en la vida. Ahora, yendo a lo más específico, ¿cómo se consigue esto? Porque el rol del constituyente o del convencional va a ser redactar, ¿no es cierto?, y aprobar lo que va a ser esta nueva constitución. Pero para ello sabemos que se requiere de personas que tengan la capacidad de diálogo, personas que tengan la capacidad de escuchar, con empatía, de ponerse en el lugar de otros para poder entender qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que nos llevó a esta crisis institucional del 19 de octubre, que se manifestó a través de una tremenda estallido social que a nadie dejó indiferente y cuya salida democrática justamente es lo que partimos aquel 25 de octubre con el primer plebiscito donde Chile manifestó de una manera muy fuerte, ¿no es cierto?, y muy contundente, de que efectivamente se necesitaba una nueva constitución. Ahora, ser constituyente es una persona que tiene que tener la capacidad, el conocimiento y la responsabilidad de asumir los desafíos, de representar y de recoger las inquietudes de todos, porque en esta Constitución lo que buscamos justamente es que queden plasmadas todas aquellas necesidades, sin que esto sea una lista de supermercados, sino que queden los grandes tópicos que van a dar paso para que luego el legislador pueda, con leyes específicas, hacer eco de aquellas demandas más específicas o más de la minucia, digamos, que van dando soluciones a diferentes necesidades y ámbitos para el desarrollo en plenitud de cada uno de los chilenos, pero que esto además sea efectivamente capaz de moverse o de flexibilizarse de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el futuro y que no sea un instrumento rígido que nos impida dar justicia, dar inclusión, dar equidad y establecer mínimos sociales que necesitan las personas. Perfecto. Como usted también dice, esta es una elección totalmente inédita. Por lo tanto, existe muy poca información y por eso es importante saber cuál es el rol que cumple esta persona, digamos, el constituyente. Y también por eso me gustaría que nos comentara cuántos constituyentes vamos a elegir en nuestra región. Bueno, en el caso de nuestra región, la elección de constituyentes, primero tenemos que saber que a nivel país son 155 personas, que equivalen a la misma cantidad de diputados que existen en el país. Y nuestra región tiene 3 cupos. Hoy día existen 3 parlamentarios, habrá también 3 cupos para constituyentes. Recordemos que, si bien es cierto, hay escaños reservados, que también ya es un avance en mirar específicamente, 17, perdón, escaños reservados para los pueblos originarios. Estos escaños no fueron, digamos, sacados ninguno de la región nuestra, están repartidos en otras regiones de acuerdo a la representatividad que tenían de los respectivos pueblos originarios. Por lo tanto, en resumen, nuestra región
va a tener 3 representantes en la convención constituyente. Perfecto. ¿Y cuáles son sus propuestas claves que debería incluir esta nueva constitución política de la República de Chile? Bueno, yo creo que hoy día para poder pensar en incorporar cosas a la Constitución, tenemos que pensar cómo se gesta esto, que de alguna forma yo lo decía en la introducción. La historia reciente, ¿no es cierto?, de hace poco más de un año, nos indica que nuestro país, que venía desarrollándose en un marco respectivo, pero que vino teniendo poco a poco un deterioro en la institucionalidad, en la credibilidad de la institucionalidad, en la transparencia, en la representatividad política, requiere hoy día que miremos de una manera distinta y que abramos espacio para recoger todo aquello que la ciudadanía dijo basta, y que se manifestó en diferentes peticiones, en diferentes demandas a contar de octubre del 2019, donde encontramos que tenemos un Estado arcaico o añejo que no responde, que no tiene las flexibilidades necesarias para acoger las demandas de las nuevas, de la contemporaneidad o del avance de la sociedad, un Estado que es lento, un Estado que en su estructura política ha tenido una contradicción por la fuerza de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha ido entorpeciendo el poder sacar leyes atingentes y dar respuesta a lo que la ciudadanía considera como importante, que ha tenido o que ha sacado leyes que en definitiva no dan respuesta y por lo tanto son como especie de leyes muertas, ¿no es cierto? O que siempre tienen una pata coja, que no acogen realmente, no dan la respuesta que la ciudadanía espera. Una constitución que tiene que tener un equilibrio específico y abrir como un derecho la participación ciudadana, donde pueda la sociedad civil y las diferentes instituciones ser partícipes en el diseño de algunas políticas públicas de acuerdo a su realidad y a su contingencia, donde debemos de tener un Estado que garantice, y de hecho, desde Evolución Política proponemos varias cosas como mínimas, donde están, primero que nada, ¿no es cierto?, el derecho de libertad, pero también de igual ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que las personas realmente, el Estado garantice espacios y mecanismos de participación real en el quehacer ciudadano y contingente del país. Tener, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que es algo que arrastramos por muchos años y que daría efectivamente una visión de una nación más multicultural o digamos plurinacional, donde se acogen y se reconoce la importancia y el aporte de los pueblos originarios. Una constitución también que en la cual podamos dejar incorporado la importancia de la descentralización efectiva. Una, en la manera que podemos establecer mayores equilibrios entre los poderes del Estado, también tenemos que hacer lo mismo a nivel de regiones y poder entregar una mayor capacidad de autonomía y de decisión a las regiones, ya sea para lo que es la administración de sus recursos naturales, la preservación de los recursos naturales, como también en la aplicación de las políticas públicas. Hoy día con este país que tenemos y en el cual nos hemos desarrollado y lo entendíamos que era como lógico, sabemos que la descentralización, y nos quejamos de la centralización, digamos, de todo, donde todo se decide en otro lado y no en la región, y quienes somos funcionarios públicos, hemos sido funcionarios públicos durante toda la vida, siempre hemos dicho que las políticas públicas son trajes que no recogen las particularidades del territorio y tenemos que empezar a hacer figuras, a buscar, y en eso se nos pasa el tiempo de una administración mientras logramos cambiar una política pública diseñada en un nivel central para que haga sentido con las necesidades del territorio. Y cuando llegamos a aplicarla o a tenerla lista para aplicar, pasó el periodo de la administración de turno y viene de nuevo parte de otra administración de foja cero y así nos damos vuelta décadas y décadas. Creemos también, y creo que es necesario como un valor fundamental, el derecho a la libertad. Y cuando hablamos de la libertad, hablamos no solo de yo poder decidir cómo quiero y de qué forma quiero desarrollar mi proyecto de vida,
cualquiera sea mi visión, mi orientación, sino que libertades tan básicas como la que hoy día hay, libertad de culto, libertad en el sentido del emprendimiento, libertad y autonomía en el derecho, por ejemplo, de los padres a poder decidir cómo y de qué forma queremos formar y educar y dónde queremos educar a nuestros hijos. Es una libertad fundamental si estamos construyendo sociedad y estamos construyendo o estamos mirando cómo se van a desarrollar las futuras generaciones que serán los que nos precedan a nosotros y sigan construyendo país. También el derecho de la igual ciudadanía, que yo hablaba, tiene que ver con el derecho a que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos y de aportar y de ser incidentes o incumbentes a la hora de la toma de decisiones en determinadas materias, que el legislador definirá cuáles, pero que tengan sentido y pertenencia con lo que vemos nosotros en los territorios. También el derecho a propiedad. Creo que es súper importante y nosotros nos hemos desarrollado en una sociedad en la cual el derecho a la propiedad privada es uno de los motores que tenemos incluso para la autorrealización. Y cuando hablamos de propiedad privada no hablo de grandes, digamos, conglomerados económicos, hablo incluso del derecho de lo que significa para una familia, una persona tener su vivienda, su casa. Las personas muchas veces pasan parte importante de su vida para obtener el logro más importante, y lo conocí durante 15 años trabajando en vivienda, que era tener su casa propia. Esa posibilidad de tener esa propiedad privada, de ahí poder establecer un comercio o alguna otra cosa que le permita ir desarrollando proyectos de vida familiar o individual, tiene que ser un derecho que esté garantizado. Que nadie venga el día de mañana a quitarme lo que con esfuerzo obtuve y que significó la tranquilidad para mi estar y para el desarrollo de mi familia. También tienen que quedar establecidos derechos sociales. Y cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de pisos mínimos en temas tan importantes como la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, el medio ambiente, el agua y otro sinnúmero de temas que son hoy día importantes para la sociedad y para sentirse más dueños de su propio destino. ¿Ya? En el caso de la educación, o por ejemplo de los mínimos sociales, o sea, hoy día educar a un hijo significa para una familia un problema, significa una incertidumbre de no saber cómo van a abordar ese tema, qué va a pasar con ellos como familia, si van a poder pagar o no. Y tenemos un país y una región, en nuestro caso, llena de talentos. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, en estos 29 años prácticamente que voy a llevar trabajando en la región de Aysén, de conocer toda la región, de norte a sur, desde Huaytecas, Lago Verde, La Junta, pasando por Mañiguales, ¿no es cierto?, Villamengual, Tapera, Coyhaique, Villa O'Higgins, hasta llegar a lo más recóndito que tenemos en la región, y de mar a cordillera. Y eso me ha permitido ver que tenemos muchos talentos de todo tipo, en el deporte, en el arte, en la cultura, en el conocimiento, en la ciencia, en las capacidades de desarrollo intelectual, que muchas veces se ven frustrados y se ven truncados porque no tenemos un país que les genere las oportunidades, porque si la familia no tiene los medios, se trunca la posibilidad del futuro quizás de un gran ciudadano o de un gran inventor chileno, y que puede haber sido nacido en esta región, en un lugar muy pequeñito, en Huayteca, en Puerto Aguirre, en Tortel, pero la sociedad no le brinda esa posibilidad de desarrollarse y termina quizá frustrado o haciendo cualquier otra cosa que no era lo que le encantaba. ¿Cómo abrimos esos espacios con esos mínimos, colocando eso, o cómo garantizamos eso? Es algo que hoy día tenemos la oportunidad histórica de poder dejar plasmado. No se trata de que el Estado se haga cargo de todo, se trata de que el Estado equipare la cancha y le entregue las mismas posibilidades a las personas, a los hijos de nuestra tierra. Y cuando hablo de nuestra tierra hablo de Aysén, pero también hablo de todo nuestro territorio nacional, de desarrollarse, de aportar sus talentos y de desplegarse de acuerdo a sus expectativas. Y aquí puede ser que una persona, sus expectativas sean ser un técnico profesional,
ser un trabajador dependiente, ser un profesional o quizás llegar más allá, entrar a la política, hacer un aporte desde la política con conocimiento. No podemos menospreciar y también ahí tenemos que buscar la forma de dignificar la política. La política es una herramienta para transformar realidades. A mí como asistente social me formaron en la universidad como una herramienta de cambio y creo que esa herramienta de cambio, que es el rol que realiza un asistente social, porque el rol del asistente social no es entregar la canasta, es entregar las herramientas para que el ser humano se pueda desarrollar en plenitud y de acuerdo a su visión y a su convicción poder encontrar el camino para su propia realización. Eso hoy día tenemos que buscar lo que sea para todos y que quede garantizado, que ya no tengamos que acceder como un privilegio a una determinada situación o condición, que no nos marque la cuna, sino que sea el mérito y la capacidad la que permita desplegar los talentos que todos tenemos y que sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes están mirando al futuro con ese desafío de no saber de si van a estudiar, van a tener dónde trabajar, de si van a trabajar, si van a tener posibilidades de desarrollarse, de tener una carrera que realmente los haga sentir bien, los haga sentir un aporte. Eso, creo yo, día a día nos permitiría ir disminuyendo esas brechas de sentirnos menos, de sentirnos postergados. Y para eso requerimos un Estado que garantice esos mínimos, que también entregue la posibilidad de que el desarrollo individual de la sociedad tiene que ver con deberes, que también hay que cumplir un equilibrio importante entre derechos y deberes, donde el Estado también en conjunto con el sector privado y la sociedad civil son capaces de generar esos espacios para poder crear oportunidades. Pero también yo sé que se han estipulado, eso entre otros muchos temas que yo creo que tenemos el tema de las pensiones, de la seguridad social, el tema de la inclusión real, de que un Estado que garantice derechos en todo el ciclo vital de las personas para no estar en la incertidumbre permanente de una enfermedad, de un accidente, de una discapacidad, de la pérdida del empleo, es decir, un Estado más robusto que realmente no significa un Estado más grande, sino que un Estado más eficiente. Y aquí es súper importante lo que nosotros visualizamos, que junto con una nueva Carta Fundamental, es decir, una nueva Constitución que albergue nuevos derechos, que a la luz de los años es necesario incorporarle y modificar la redacción o la postura de otros, también sea un Estado eficiente, un Estado que le garantice a la ciudadanía que esos mínimos van a estar disponibles cuando ellos los requieran. Es decir, un Estado que pueda equiparar en términos de evitar abusos y que los accesos sean iguales, un Estado que mire sin discriminación negativa la condición hombre-mujer, que garantice derechos igualitarios laborales, de seguridad social, de educación, de participación pública, política, ciudadana entre hombres y mujeres, que termine con esta cultura un poco enraizada que nosotros teníamos de esta discriminación de la importancia primero del hombre, y lo digo con mucho respeto, después la mujer. Recordemos que hubo una época en nuestra historia en que incluso se privilegiaba, si había la oportunidad de dar la educación superior, se le daba al hijo varón y no a la hija mujer, porque la hija mujer se iba a casar, iba a formar familia, ¿ya? No así el varón. Y yo siento, por ejemplo, que en mi caso personal, y lo puedo ejemplificar, ya se empezó a romper ese molde. Yo soy una hija de un matrimonio que tuvo 4 hijos, soy la tercera, y fui la única que llegó a la universidad. Mis otros hermanos tuvieron otros desarrollos laborales y de vida, pero fui la primera generación universitaria de mi familia siendo mujer, donde se reconoció la capacidad o se visualizó que habían capacidades para desarrollar o afrontar de manera adecuada un desarrollo educacional superior, y que hoy día además siento que me da la experiencia de decir que si trabajamos en conjunto, que si somos responsables, podemos lograr y romper esos mitos, podemos romper esas trabas cuando se nos dan las oportunidades y sabemos aprovechar esas oportunidades. Pero lo que buscamos es que esas oportunidades sean para todos. Cuando hablamos de pensiones también, o sea, un sistema que está obsoleto o un sistema que nos da respuesta a la realidad que hoy día tenemos.
Y yo lo puedo decir de manera muy personal también. Estamos hablando de mí, entonces, digamos, ¿por qué yo? ¿Qué visualizo yo para incorporar? Perdón que sea tan autorreferente. Pero, por ejemplo, yo tengo la situación de mi padre, que hoy día ya está muerto hace 10 años, que fue 40 años funcionario público, pero auxiliar de un colegio, que en esos tiempos era una gran pega. Hoy día es una pega digna, yo la dignifico mucho y valoro quienes desarrollan esa labor. Pero mi padre, después de 40 años, se jubila a los 65 años, siendo joven aún, teniendo muchos años por delante, y él dice primero, algo que nunca se me ha olvidado, que él jubila porque hay que darle espacio a las nuevas generaciones que ingresen y él ya cumplió su tiempo. Pero cuando se jubila después de 40 años, sin una licencia médica, de haber dejado jamás de imponer, porque obviamente le imponía el Estado, se jubila con una pensión de 110.000 pesos. O sea, ¿quién vive con eso? Y mi carrera en esos años, suponte tú, cuando yo estudiaba, él ganaba 38.000 pesos. Ese era su sueldo, el sueldo mínimo. Y mi carrera costaba 17.000 pesos mensuales, sin considerar pensión, traslado, estadía, etcétera, etcétera. Libros, apuntes, en ese tiempo se usaban los apuntes, no había computador, pero uno compraba. Entonces, esas diferencias que nos costaron tanto salir y forjarnos son las que hoy día tenemos que disminuir con un Estado que, teniendo la capacidad de generar recursos, teniendo la capacidad de darle un mejor estar a su ciudadanía, esta ciudadanía ha pedido más oportunidades y esas oportunidades tienen que ser igualdad de derechos. Perfecto. Al escucharla, la verdad es que me doy cuenta que efectivamente Chile necesitaba un cambio de constitución sí o sí, que es la Carta Fundamental. Pero también es un enorme desafío para las personas que van a enfrentar o van a ser electos constituyentes. Y lo otro también que es súper importante considerar que nosotros como chilenos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Porque la verdad es que muchas veces esos deberes quedan como de lado, se exige demasiado y se aporta a veces poco. Eso también es una realidad. Ahora quisiera hacerle una pregunta, porque la verdad es que cuando comenzamos a promocionar el Viernes de Constituyente y que usted era nuestra primera invitada, algunas personas escribieron en el Facebook y plantearon, o se percibe, como que Evópoli, partido al cual usted pertenece, iba por el rechazo. Y me gustaría que eso lo aclarara, porque al parecer quedó una percepción o se visualizó de esa forma. Y quisiera saber si es real o no. Muy buena pregunta, Loreta. Yo creo acá, y estamos en democracia, la verdad es que el partido al que yo pertenezco, Evolución Política, y como su nombre lo indica, nace, y yo soy de las fundadoras que partimos el año 2012 como movimiento, el 12 del 12 del 2012, justamente lo que buscábamos era abrir y cambiar la política. Esa política oxidada, esa política añeja de los partidos que durante 20, 30, 40 años empezaron a mirar el ombligo y empezaron a involucionar, olvidándose de lo que pasaba, quedándose en la comodidad del bienestar de los lugares o de los sitiales que ocupaban, se olvidaron de la ciudadanía. Y la ciudadanía empezó a sentir un rechazo, que lo vivimos hace un año y medio, un año y 3 meses atrás, ¿no es cierto?, donde dijo basta. Evolución Política vino a abrir la cancha y abrir el espacio para que nueva savia nueva, sangre joven, como decía Ignacio Briones por ahí, pudiera entrar a la política y la reivindicara. ¿Ya? Tenemos cosas como el basta a los apernados, ¿no es cierto? Y tenemos una ley por la cual algunos nos quieren y otros nos odian, que fue la que puso el fin a la reelección interminable o infinita de personas en la política, que ha perjudicado a algunos, ha beneficiado a otros, pero en el fondo es oxigenar la política, darle nuevos bríos. Es un partido liberal de centro derecha, ¿ya? Pero que acepta en su esencia todas las visiones, justamente porque lo que promovemos es el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones. Y cuando hablamos de diversidad, no estamos hablando solo de una visión de género, sino que estamos hablando o de sexo, sino que estamos hablando de todas las formas diversas que uno puede ocupar en los diferentes roles que desarrolla en la ciudadanía. Por tanto, el partido
tenía libertad. En un momento hubo una asamblea general y se determinó por un 60 y tantos % de que el partido iba por el apruebo. Ya, todo iba por el apruebo. Pero había un grupo que era más conservador, porque hay de todo, y que iba por el rechazo. Por lo tanto, con la finalidad de no colocarle una etiqueta específica al partido, lo que se hizo democráticamente fue entregar libertad de acción para que cada militante o cada simpatizante en su foro interno y de acuerdo a su visión, percepción de vida y proyección de futuro, se manifestara libremente y democráticamente aquel 25 de octubre. Perfecto, entonces para ver si lo entendí bien. Evolución Política realizó una asamblea y en esa asamblea la mayoría votó, por decirlo de alguna forma, apruebo, pero existía un porcentaje que estaba a favor del rechazo y como el partido es un partido liberal, dejó, digamos, a su militante votar libremente apruebo o rechazo y el partido no tomó una postura ni con una ni con la otra. ¿Es así? Exactamente. De hecho, hubo un segundo Consejo General en el cual, dado que había estas dos visiones que igual tenían su potencia, digamos, cada una, se tomó la decisión en un Consejo General nuevamente llevarlo a votación y que se dejara en libertad de acción a los militantes y simpatizantes. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí queda mucho más claro porque de repente, claro, lo que se da vuelta, digamos, en la ciudadanía es la percepción y no los hechos como son realmente. Así es que le agradezco que me haya aclarado esa duda. Duda que, digamos, manifestó la gente a través de Facebook cuando promocionamos este Viernes de Constituyentes. Ahora le doy el paso a Alexis, quien delante explicó cuál era su función, que era principalmente hacer las preguntas que salían en el chat, en este chat de Zoom. Así es que le doy el pase a Alexis. Gracias, Loreta. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuevamente a los Viernes de Constituyentes. Tenemos, más que una pregunta, es una acotación, querida Yoconda, que Hansi Chávez nos escribe y dice: se debe trabajar en la cobertura de atención gerontológica integral del adulto mayor y que sea garante con la discapacidad, y ambos grupos hoy tenemos mucho trabajo para poder cubrir esta demanda. En ese ámbito ¿cómo podemos llevar en el ámbito de la salud, que algo ya esbozó, garantizar la salud integral y dejarla plasmada en la Constitución de Chile? Porque recordemos que todo lo que quede plasmado en la Constitución, el Estado tiene que ser garante de aquello. Es por eso que es tan importante también poder ver qué es lo que vamos a partir desde ya, si es que estaba de acuerdo o no partir desde cero en una nueva Constitución, pero en el ámbito de salud, ¿qué propone Yoconda Navarrete en la nueva Constitución? A ver, lo que pasa es que en el fondo acá hablamos de los tópicos generales, que es lo que nosotros buscamos. Cuando nos amarramos a situaciones, a la minucia, dejamos muchas cosas que a través del tiempo pueda ir siendo necesario incluir y significa nuevamente ir al Congreso, propuestas, proyectos de ley, ¿no es cierto?, para modificar algo. Por lo tanto, nosotros lo que propiciamos, y es parte del ideario fundacional incluso de Evolución Política, es impulsar políticas públicas que permitan incluir a todos y todas, y no solo a quienes tienen más voz o gritan más fuerte o el poder de organización. Y ahí justamente llegan los adultos mayores, las personas con discapacidad, incluso los niños, niñas y adolescentes que que son vulnerables o que han sido vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, creemos que la Constitución debe incorporar deberes estatales específicos relacionados con brindar un trato preferente a los más vulnerables, donde se incluyen a las personas como los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes vulnerados o en situación de vulnerabilidad. Ahora, si vamos a los hechos, si esto lo dejamos establecido como un deber del Estado o como un derecho de la ciudadanía que debe ser garantizado por el Estado, estamos entregando el paraguas general para que de ahí se puedan colgar leyes específicas que vayan a atender la casuística propiamente tal que pasa con algunos de estos grupos y que ha pasado. No nos olvidemos que
Chile es un país que efectivamente está al debe hace muchos años en políticas hacia el adulto mayor y políticas hacia las personas con discapacidad. Ni siquiera es ¿hace cuánto? 10 años, 14 años, más o menos, que el Servicio Nacional del Adulto Mayor es un servicio. Antes del 2010 era una oficina dentro del Ministerio de Planificación, era un encargado, lo mismo que el Senadis. Alrededor, del 2010 al 2020, que haya sido poco antes, recién debe llevar unos 12, 14 años, no sé, a lo mejor Romina me puede ayudar por ahí si está, cuántos años que el Senama es servicio, y pasó de la misma forma. El Senadis y el Senama eran una persona encargada, un funcionario más, un profesional a cargo de esa línea, por decirlo así, dentro del Ministerio de Planificación. Recién hoy día son servicios, son muy nuevos, por lo tanto, y el espectro de acción que tienen con una población que efectivamente camina hacia el envejecimiento, da cuenta de que hoy día tiene que tener un trato distinto para poder enfrentar los desafíos de las próximas décadas, donde efectivamente vamos a ser muchos más, y me incluyo, los adultos mayores, que vamos a necesitar de políticas públicas que den cuenta y respondan de esa realidad. Lo mismo en la discapacidad, y para eso es que se tienen que garantizar derechos de salud universales en todo sentido. Por eso yo decía que de las cosas que nosotros proponemos es que quede garantizado en la Carta Fundamental estos derechos mínimos en salud, con todo el espectro que involucra, que es amplísimo, y quienes trabajan en salud lo saben, en seguridad social, en trabajo, en igualdad de, digamos, de acceso a las remuneraciones entre hombres y mujeres, en educación, en el acceso a la vivienda, en el resguardo de los recursos naturales, entre otras tantas cosas que es necesario y que hoy día no están de esa forma. Esas son cosas en las que tenemos que transformar para luego, y son temas que a la ciudadanía le importan, para luego tener el paraguas que recoja las posturas y las políticas más específicas. Políticas que también, dependiendo su ámbito, nosotros proponemos que sean trabajadas con la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía pueda incorporar ya sea la visión del territorio, como también si es suficiente o insuficiente la forma de abordarla. Excelente. Con respecto a lo que planteaba, Romina nos dice a través del chat que fue en el 2003 que se creó el servicio y que actualmente son una coordinación, que claramente indica que deberían tener su propio ministerio. Otra pregunta que nos aparece en el chat es, también esto tiene que ver mucho con los mitos que se ha creado a través de la nueva Constitución, nos indica Marcelo Cisterna, ¿la Constitución puede solucionar los problemas económicos que sufren muchas familias por tener ingresos familiares muy bajos, ya sea por tener bajo sueldo o vivir periodos de cesantía? La verdad es que aquí nosotros tenemos que ser claros, y agradezco la pregunta de Marcelo, tenemos que además ser sinceros y responsables. Fue una de las primeras cosas que dije que tenía que cumplir quien sea constituyente. Personas responsables, serias, ¿no es cierto?, que van a tener en sus hombros la responsabilidad de definir esta nueva Carta Fundamental que trate de recoger las grandes necesidades del Chile de hoy y del mañana, porque no podemos estar pensando en que todos los años vamos a cambiar la Constitución, porque si no la inestabilidad nos llevaría a pique. Pero desde mi perspectiva, lo que la Constitución tiene que garantizar son derechos mínimos o derechos que la ciudadanía hoy día reclama, pero que permitan al legislador, porque no nos olvidemos que acá hay también una propuesta de cambio en el Estado, y donde está el Poder Legislativo sigue siendo el Congreso, pero que le dé las herramientas para que se puedan incorporar leyes que den respuesta a ese sinnúmero de necesidades, porque si nosotros pensamos que la Constitución va a ser como un listado de supermercado, esto no es así. Quien nos diga eso nos está vendiendo humo. Lo que con la Constitución tiene que hacer es abordar y garantizar como derecho grandes tópicos que permitan dar garantías en los temas, como dice Marcelo. Y nosotros personalmente apostamos por incorporarle a la Constitución en estos mínimos sociales justamente un Estado que garantice la seguridad social con pisos mínimos en todo el ciclo vital del ciudadano o de la persona. Es decir, que la persona pueda saber que va a tener la asistencia o la garantía de un servicio estatal
cuando caiga en alguna situación compleja de pérdida de empleo, de enfermedad, de discapacidad, de un accidente, de la vejez o de la vulneración propiamente tal en caso de los niños o niñas. Por eso es que tiene que ser una carta flexible, pero que además recoja estas inquietudes de manera general y de manera transversal. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, pero esto en el ámbito también, y que es importantísimo, incluso con mayor razón para nuestra región, en términos de sustentabilidad ambiental y obviamente el resguardo de los recursos naturales. ¿Cuáles considera usted que son los ámbitos esenciales necesarios de incluir en la nueva Constitución en este ámbito? Bueno, hoy día nosotros tenemos y somos un país que tiene muchos recursos naturales, pero también nos da cuenta la historia mundial, ¿no es cierto? Y lo que vemos, el cambio climático, que estos de una u otra forma se van afectando, se van agotando, se van deteriorando, y queremos heredar un mundo vivible para las próximas generaciones, y eso no es ajeno a la realidad de nuestro país y de nuestra región. Nuestra región propiamente tal también es una región privilegiada desde el punto de vista de los recursos naturales que necesitamos preservar para los que vienen. Hoy día, Chile, si bien es cierto, tiene leyes, pero no dan cuenta de justamente una mayor autonomía. Son leyes que quizás hay que modificar, como la ley de base del medio ambiente, ¿no es cierto? Y creo que nosotros tenemos que buscar la forma, como región, de garantizar el resguardo de los recursos naturales que tenemos, como el agua, como nuestro maritorio y como muchos otros que nos permiten sustentabilidad, que nos permiten incluso alimentación, y pensar en que las próximas generaciones van a poder seguir teniéndolos a disposición. Y para ello, la propuesta en el fondo es que el Estado también sea garante de el resguardo, pero que a su vez le dé autonomía a los territorios en la regulación, en la explotación o en el manejo de estos recursos naturales. Por ejemplo, te digo, o sea, yo conocí muy de cerca lo que ha hecho el ámbito pesquero artesanal. Con los pescadores tuvimos 3 años de trabajo conjunto, y nuestra región, luego de muchos años, ha logrado, con el sistema de cuotas, de vedas y todo, tener la reposición o ir teniendo la reposición paulatina de muchos recursos que hay en el maritorio, que hoy día nosotros con orgullo podemos decir que los tenemos y que otras regiones los agotaron, ¿ya? Porque han sido responsables en la explotación. Eso es parte, pero que ha costado mucho poder hacerlo. Y que hoy día es por decirlo así, es una ganancia del trabajo responsable de esos pescadores y de la relación adecuada que han tenido entre industria y pescadores artesanales, entre otros, en diferentes intereses. Pero eso hoy día, ¿qué es lo que se busca? Que la región pueda tener mayor autonomía para seguir resguardando, permitir la explotación responsable, sustentable, pero que garantice la renovación paulatina de los recursos para que estos no se agoten en el corto ni en el mediano plazo. Perfecto. Última pregunta del público, que esta la realizaron también durante la semana. Hay algunos candidatos y candidatas a la Constitución que han hablado de cuando ya estén en el trabajo, y la quiero llevar también a ese ámbito una vez que coloquémonos en el escenario de que usted sea elegida constituyente. Cuando se empiezan a trabajar las temáticas en estos 155 más los escaños reservados, de las diferentes temáticas que pueda tener, por ejemplo, pensiones. ¿Cuál va a ser el trabajo? Por eso le hago la pregunta, porque hay algunos candidatos que han dicho, no, yo voy a hacer cabildos. Y de esta forma voy a recoger lo que espera la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué propone como candidato, como en este caso como constituyente, o cuál sería la forma de trabajo para llevar en este caso las ideas? Sabemos que estamos dentro de un partido político, sabemos que hay una base, y por lo tanto la persona que vota por Yoconda Navarrete sabe también cuáles son los principios que tiene Yoconda Navarrete, pero me gustaría que conversar un poquito de cuál sería la metodología de trabajo a utilizar si es que el día de mañana Yoconda Navarrete es constituyente de Chile. Gracias, Alexis. Voy a hacer una pequeña corrección. La cantidad total de constituyentes a nivel país es de 155, incluidos los escaños reservados,
¿ya? Y nuestra región tiene 3 cupos, y el resto se dividen en las otras 15 regiones. La verdad es que aquí hay que ser súper claros y súper sinceros. Y de acuerdo a cómo está establecido, la convención constituyente se va recién una vez que sea la elección y se constituya por primera vez, el primer trabajo que tiene es definir la forma como va a trabajar. Ideas pueden haber muchas, pero lo más probable, porque además recordemos que funciona en un tiempo acotado, 9 meses extendibles por una sola vez por 3 meses más, es decir, máximo la convención constituyente va a estar trabajando un año en el cual tiene que recoger las inquietudes y las mayores visiones o necesidades territoriales, trabajarlas en conjunto, que además tienen que tener cierta representatividad país, y tiene que desarrollar este proceso de recepción de visiones ciudadanas que son importantes. ¿Cómo se va a hacer? Hoy día yo no te lo sabría decir, porque además tenemos que pensar que vamos a empezar a funcionar todavía con pandemia, ¿ya? A lo mejor las formas de relacionarnos van a ser estas, van a ser buzones ciudadanos, no sé, va a haber que buscar diferentes formas de trabajar en el territorio y recoger y tener la posibilidad de que la comunidad manifieste. Pero también a mí me gustaría hacer un paréntesis. No nos olvidemos también, pueden haber cambiado, haber variado las prioridades, pero las necesidades no cambian mucho. Y en nuestra región y en el país hay una base que está sectorizada por regiones de un proceso en el que hubo participación ciudadana y que uno puede tomar también esos temas que fueron manifestados como más prioritarios y que se desarrollaron en la administración anterior y que hubo gente que trabajó dispuesta a aportar para cuando esto llegara. Tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro actual candidato a alcalde, ¿no es cierto?, por Coyhaique, Eugenio Canales, que él trabajó en el proceso constituyente que se llevó en la administración anterior, en los cabildos, en la sistematización de la información, en el trabajo con la ciudadanía. Por lo tanto, esos insumos, yo creo hoy día que existen y que son de disponibilidad pública, ya son una base para trabajar. A eso yo le tengo que agregar que tengo la experiencia de conocer la región, de que probablemente lo que nos manifiesten los vecinos no va a ser muy distinto a lo que yo he visto y he palpado en terreno, a diferencia de otros que no han tenido la oportunidad de conocer la realidad del ciudadano de a pie, desde justamente donde está el mayor problema, que es la aplicación de las políticas públicas, donde está el mayor taco, por decir así, o donde están las mayores barreras para que efectivamente hoy día tengamos una sociedad que se pueda sentir incluida, que se pueda sentir que participa, que se pueda sentir que es parte de un todo llamado país, llamado Chile. Sin perjuicio de ello, van a tener que haber instancias, uno todavía no sabe cuántas, porque esto se va a diseñar el sistema de trabajo cuando se constituya la Convención Constitucional en mayo, entre abril. De hecho, el calendario de la ley dice que entre abril y mayo, o entre mayo y junio, si no me equivoco, se constituye la convención, o sea, todavía ni siquiera está la fecha exacta. Y luego de ahí la primera tarea de los constituyentes es diseñar la forma cómo van a trabajar esta recolección de información y cómo la van a plasmar para poder ir recogiendo, y probablemente a lo mejor va a ser por tema, qué es lo más importante que se quiere considerar primero, etcétera, porque si no, va a ser un desorden. Hay que darle una forma y una estructura al trabajo que se realice para que sea eficiente, transparente, de cara a las personas y no entre cuatro paredes también, que es lo que la ciudadanía dijo basta. Perfecto, excelente. No hay más preguntas del público, no hay más preguntas de los participantes del Zoom, así que Loreta, continúas tú. Bueno, ya estamos dando fin a nuestra conversación del día de hoy. La verdad es que ha sido súper entretenido y a la vez interesante conocer su postura, su experiencia, y la verdad es que, bueno, necesitaríamos conversar muchos días, yo creo que muchas horas, para lograr entender este gran proceso que vamos a vivir. Ya nos quedó por lo menos claro que son 3 constituyentes para nuestra región, que no tenemos escaños reservados, que además es un tremendo desafío para las personas que van a formar parte de esta convención, porque efectivamente, como usted dijo, van a ser 9 meses más 3 extendibles, así anoté, por lo tanto es muy poco tiempo para redactar una nueva constitución.
Ahora, ¿dónde se presentan los mayores problemas? En que hay personas que son totalmente inflexibles, por lo tanto, llegar a acuerdos y consensos puede ser en muchas ocasiones bastante difícil. Así es que la verdad es que le agradezco por esta conversación. Son muchos temas. Yo creo de verdad es difícil de comprender todo en 45 minutos. Así es que quiero comenzar, digamos, a despedirla y dar la oportunidad para que usted se despida de las personas que nos acompañaron este día. Bueno, Loreta, primero que nada, agradecerles a todos la participación, sus preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas más y probablemente este no sea la única instancia que tengamos de comunicación y ojalá podamos repetir el ejercicio. Ya con las preguntas que quedaron, veo ahí en el chat, de repente me aparecen algunas otras preguntas. Por ejemplo, si es que soy partidaria de mantener un sistema presidencial o uno más equilibrado. La verdad es que yo soy partidaria de modificar la concentración del poder. Creo que una muy buena propuesta que además le da equilibrio y mayor representatividad a las fuerzas políticas es un sistema semipresidencial, es decir, con presidente elegido popularmente, ¿no es cierto?, por voto, pero con un primer ministro que es propuesto por el presidente y ratificado por el Congreso. Entonces, eso da una mayor participación y un equilibrio a las fuerzas políticas y disminuye el obstruccionismo del cual hemos sido objeto, lo digo con mucho conocimiento de causa, y ustedes también lo saben, durante esta administración de gobierno. Por otra parte, creo que justamente para ser constituyente tenemos que conocer muy bien nuestro territorio. Si queremos representar nuestra región, tenemos que conocer muy bien nuestro territorio, conocer muy bien dónde le aprieta el zapato a nuestra gente, cuáles son los problemas que por años hemos tenido. Yo por definición siempre he dicho, Aysén es una isla dentro del continente, una isla que, porque estamos bloqueados de manera territorial o geográficamente del resto del país, y eso puede tener beneficios, pero también ha sido el karma que hemos arrastrado por años para sentirnos parte de un país y poder sentir que tenemos los mismos accesos, los mismos derechos al desarrollo pleno. Sin embargo, hoy día también se requiere en este proceso, y dada la contingencia en la cual se genera el proceso constituyente, personas con capacidad de diálogo, personas con capacidad de escuchar, y en ese sentido, y muy humildemente, creo que durante mi ejercicio de desarrollo profesional he podido realizarlo de manera transversal. En el último desempeño profesional como intendente de la región, me tocó trabajar, colocarle el pecho a las balas a muchos conflictos. Fueron algunos con más de 10, 11 horas de negociación con las contrapartes hasta llegar a un acuerdo y encontrarle solución a esos problemas. Yo creo que cuando tenemos conocimiento, somos responsables, tenemos la capacidad de colocarnos en los zapatos del otro para entender el porqué de sus posturas, tenemos sentido común, es mucho más fácil llegar a consensos, y hoy día lo que necesitamos para construir un nuevo Chile que nos albergue a todos es tener capacidad de diálogo, tener capacidad de consenso y sobre todo saber escuchar. Así que les agradezco a muchos a ustedes, y la verdad es que ahí preguntaban cuál es su eslogan. Yo apuesto también por el desarrollo, por la regionalización. Creo que el primer paso, pero muy incipiente, es la elección de gobernadores, porque solamente la autonomía en un servicio público, no en toda la región. Creo que hay muchos otros temas en los cuales las regiones tienen que tener autonomía, y hoy día tenemos la oportunidad histórica de llevar esa posibilidad de mayor descentralización y de mayor autonomía regional, y que quede como un derecho, porque no solo para nosotros, sino que para todas las regiones, de poder decidir cómo queremos desarrollarnos, no tan solo en lo personal, en lo familiar, sino que en lo comunitario, cómo miramos nuestra cultura, incluso cómo incorporamos en la Constitución un derecho al desarrollo de la cultura, al acceso a la cultura, a la ciencia, al desarrollo tecnológico. O sea, otra de las cosas que creo que es súper importante, por ejemplo, me la preguntaban hoy día en una entrevista de La Tercera, ¿usted cree que el acceso y el acceso al desarrollo digital debería ser un derecho? Yo creo que sí. O sea, tiene que ser un derecho. Y hoy día quedó de manifiesto con la pandemia que estamos viviendo, que todo es necesario, que todos deben tener acceso a la tecnología, porque es una forma de protegernos, de desarrollar el emprendimiento, el negocio, de educarnos, de la telemedicina. ¿Y por qué no tener ese derecho? Por tanto,
Creo que son muchos los temas que vamos a tener que seguir conversando. A mí me motiva y me emociona el tema. Creo que podemos hacer grandes cosas y tenemos por sobre todo, y asumo la responsabilidad de esta responsabilidad histórica de aportar desde otra perspectiva a mi región y que mi región esté en la Constitución conmigo. La verdad es que, bueno, se nota que le pone bastante corazón y pasión porque, bueno, nos transmite, digamos, toda esa energía. Así que, bueno, vamos a dar por terminado el programa, porque la verdad es que ya nos pasamos de la hora que teníamos estimada. Quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron. Además, bueno, quiero decir que no pudimos realizar la transmisión por Facebook Live porque nos falló la tecnología, pero ya el próximo viernes esperamos solucionar ese tema porque tenemos otra invitada y que es Cintia Pantanali, que también es candidata constituyente y vamos a entrevistarla. Así es que le agradezco obviamente a nuestra invitada, Yoconda Navarrete, y le reitero que ha sido un placer escucharla. Hemos aprendido, yo creo que bastante, se han solucionado o hemos tenido respuesta a algunas consultas. Las preguntas del público también fueron muy interesantes, más al callo, más específicas, y Alexis también nos acompañó muy bien desde la plataforma Zoom. La próxima semana Alexis sí tendrá mayor trabajo porque además esperamos estar conectados por Facebook Live, así es que va a tener que defenderse por dos vías. Así que bueno, muchas gracias y nos despedimos y esperamos verlos nuevamente el próximo viernes a las 9 de la noche en nuestros Viernes de Constituyentes. ¡Chao! Muchas gracias, Lore. Que estén muy bien. Gracias, Alexis. Chao, gracias. Chao, chao, chao.